Saludos gentes, bienvenidos y gracias nuevamente por estar en otro programa del Barcito FM. Vamos a conversar ahora de política legislativa de la Asamblea y cómo va caminando ese primer órgano del Estado. Acuérdense que este 1 de mayo la Asamblea Legislativa está cumpliendo 2 años bajo la administración de este nuevo grupo político que prácticamente tiene mayoría y control de las decisiones que se están tomando. Quiero darle la bienvenida a nuestra invitada especial, a la diputada Dina Argueta, diputada por el departamento de San Miguel. ¿Qué calor está haciendo ahora? Y me imagino que San Miguel está más caliente, Dina. Siempre San Miguel es así. Saludos, Franklin. De verdad, saludos a todos los amigos y amigas que ya están en el barcito. Y bueno, la verdad que definitivamente sí, San Miguel siempre ha sido con un clima especial. Sin embargo, estos días se ha registrado unas temperaturas muy poco usuales. San Miguel siempre ha estado bastante fuerte. Hemos llegado ya a los 41 grados en San Miguel en algunos momentos. Vamos a hablar sobre San Miguel, algunos temas al final, pero quiero entrar, Dina, sobre el entorno legislativo. Y francamente, Ok. bueno, estás tú en este periodo a punto de llegar a los 2 años de gestión de este ciclo, digamos, legislativo. El 1 de mayo, entiendo, se está cumpliendo 2 años de este ciclo legislativo. ¿Ya? Sí. Vamos a hablar un poco qué tanto ha retrocedido o qué tanto ha avanzado este primer órgano del Estado sobre la base de una cantidad de promesas que escuchamos al inicio de este conjunto de, digamos, de actualmente diputados del oficialismo. ¿Qué de eso se tradujo o qué de eso quedó en realidad como pura promesa incumplida, con muchas cosas que hemos visto en el Ejecutivo? Quiero arrancar con este tema que ha sido como el tema de los últimos 2 o 3 días. El presidente de la Asamblea Legislativa, bajo el argumento de democratizar la comunicación del primer órgano del Estado, eh, decide acreditar a básicamente lo que hemos conocido como un aparato de desinformación y de propaganda que ha venido participando en las últimas campañas del gobierno y del presidente y ahora diputados. Pero básicamente ayer en la primera plenaria donde se da esta dinámica, veíamos ahí que parecía, no sé, una escuela de, de qué, de aparatos digitales y una cosa así. ¿Cómo interpretan esta decisión, Dina? ¿Y en realidad consideran ustedes que eso le va bien a la Asamblea Legislativa? ¿Le sirve de algo? Mira, yo creo que es importante decirle a los salvadoreños y salvadoreñas que transparentar y democratizar la información en este país va mucho más allá que acreditar personas con cuentas o con canales de YouTube para la transmisión en este caso, de las plenarias. Transparentar el proceso informativo y todo el quehacer legislativo tiene a la base un principio y una visión de ser así, de ser democrático, de ser transparente, de rendirle cuentas a la gente. Sin embargo, esta Asamblea Legislativa carece de todo eso que hablamos, carece de transparencia, carece principalmente, en este caso, de un mecanismo con el que se pueda tener vocación, en este caso, de rendir cuentas a la gente. Y yo creo que lo que vimos ayer en la sesión plenaria es parte también de una agenda comunicacional del oficialismo en diferentes espacios y ya hemos visto en otras instancias del gobierno también cómo esto ha sucedido y faltaba la Asamblea Legislativa, es decir, el abrir las puertas de la Asamblea Legislativa, los espacios de la Asamblea Legislativa para que en este caso youtubers lleguen a transmitir la sesión plenaria en un ámbito, digamos, de un periodismo serio, formal, consecuente,
y objetivo, creo que sería importante de cara a lo que la población merece conocer del quehacer legislativo. Sin embargo, dadas las condiciones que tiene nuestro país, nosotros podemos decir con claridad, miren, lo que hemos visto es el desfile de varios youtubers, bueno, yo no los conozco a todos, a varios he escuchado hablar de ellos, pero muchos de los que se han escuchado y que conocemos por ahí son específicamente personas que tienen procesos todavía con la ley, es decir, qué información objetiva, transparente le van a trasladar a la población salvadoreña, más pareciera que es un mecanismo de propaganda y difusión de las decisiones que el oficialismo quiere trasladar. Ahora desde la Asamblea Legislativa ya no les bastan, en este caso, las cuentas institucionales, ya no les basta los canales de comunicación, en este caso de información de la Asamblea Legislativa, que ahora se han monopolizado y ahora es necesario difundir ese mensaje desde otra óptica, ahora desde las cuentas de YouTube. Hay en realidad un, un sentido real, digamos, serio, que se le pueda tomar al grupo parlamentario de Nuevas Ideas de que quieren democratizar la información pública que circula en la Asamblea Legislativa. Digo porque... Falso. Te digo porque lo que uno mira es que la semana pasada nuevamente aparece un señalamiento contra el presidente de la Asamblea de que él y su grupo familiar está vinculado con actos que están relacionados con corrupción en el pasado. Y este no es el primero, ha sido una secuencia, sí. Pero también aparece un caso donde nuevamente se da a conocer que un líder pandillero fue liberado de las cárceles durante este ciclo y ahora lo acaban de capturar en México y está en un proceso a punto de caer bajo la justicia norteamericana. Pero además también te aparece el caso de la última encuesta de hogares que te sigue mostrando señales graves en materia de retroceso en el tema de la economía, mayores niveles de pobreza, etc. Entonces tú dices, están queriendo democratizar la información de una institución tan importante como la Asamblea Legislativa o simplemente es un distractor para no hablar de los temas reales. Es un mecanismo de propaganda, eso hay que verlo así. Lo que se ha hecho, la decisión que ha tomado el presidente de la Asamblea Legislativa es ampliar, en este caso, su radio de propaganda, porque no tiene nada que ver con la vocación de ser democráticos en la información y ser transparentes en la información. Eso no es cierto. Si no, la Asamblea Legislativa no tuviera reserva de información por 7 años, en algunos casos aquí en la Asamblea Legislativa, el tema de los viajes, el tema de las planillas de los grupos parlamentarios y otra serie de situaciones que al día de hoy deben de estar abiertas al público, es un derecho que tienen los salvadoreños y salvadoreñas a conocer, pero que no se les permite, porque esa bancada oficialista, porque Nuevas Ideas, porque sus diputados no tienen ningún ni vocación ni compromiso con la transparencia, mucho menos con la información. Si conocemos de casos que han tenido que salir a la luz pública y que se han quedado callados. Bueno, uno de los casos es lo que veíamos la semana anterior en un medio de comunicación por ahí escrita, donde los funcionarios de este gobierno, los mismos diputados, han sido beneficiarios de los contratos millonarios. Entonces, ¿qué tiene que decir de eso la transparencia? ¿Qué tiene que decir de eso la información? ¿Cómo le llega a la población eso? Entonces, lo que tenés es un mecanismo distractor, pero que te ayude a ampliar o a difundir, mejor dicho, la propaganda gubernamental, que ahora no solamente se da en las instituciones de gobierno, sino que ha llegado a esta Asamblea Legislativa la utilización precisa de los canales de información, es decir, los medios institucionales en una campaña permanente, como lo están los diputados. Entonces, que un diputado lo esté
más allá de que esté incumpliendo la ley, que eso es grave, pero utilizando recursos del Estado, recursos de los salvadoreños y salvadoreñas para mejorar la imagen de una persona, para mejorar la imagen de una institución, sobre todo porque los salvadoreños y salvadoreñas ya están y saben el mecanismo y la forma cómo han venido procediendo y cómo han venido actuando los diputados en la Asamblea Legislativa. ¿Hay algún mecanismo de control, Dina? Porque aunque la oposición tenga numéricamente menos votos o menos espacio de decisión, son diputados electos por el pueblo. Entonces, ¿hay algún mecanismo de control, de seguimiento o de evaluación del papel que les han autorizado desempeñar a esta gente que le han abierto la puerta en la Asamblea? Yo creo que sobre este punto precisamente, en este caso, para los que somos diputados de oposición, no existe ningún mecanismo de control, porque nuestro mecanismo de control interno se llama reglamento, es decir, reglamento interno de la Asamblea Legislativa ya establece los mecanismos sobre los cuales también se debe de basar la atención al público, pero mira que es contradictorio porque a esta Asamblea Legislativa llega a la población con peticiones y demandas precisamente para que se le quite el impuesto del IVA a la canasta básica, para que se atiendan problemas de los agricultores, que se establezcan precios de referencia a los insumos agrícolas, para que se aborde el tema medioambiental de una forma seria, responsable, pero ahí no hay democratización de la información y del derecho de la ciudadanía, porque ahí le cerras las puertas, ahí esa Asamblea Legislativa le cierra las puertas a la población y no permite ni siquiera el ingreso de esta gente a la Asamblea Legislativa, a la que se supone que es la casa del pueblo. Pero vienen los creadores de contenido y hay puertas abiertas, hay llamados oficiales para que vengan a la casa del pueblo, es decir, algo no cuadra aquí, hay algo contradictorio, es entonces que los problemas de la población no son parte de los problemas que hay que difundir, no son parte de lo que hay que democratizar, no es parte de lo que hay que informar, es decir, pareciera que no existe la voluntad y no se quiere poner en la mesa y al contrario, se buscan mecanismos de información o desinformación para que diluyan las demandas de la gente. Pareciera que eso son como crear espejismos, cortinas de humo para que los problemas reales de la gente no sean discutidos. Mira lo que sucedió la semana anterior en la plenaria, grave. Estábamos hablando precisamente de temas que tienen que ver con el alto costo de la vida, que tienen que ver con el alto precio de en este caso de la canasta básica y cómo esto afecta en la economía familiar de la gente, pero los diputados de Nuevas Ideas, siendo fieles a sus principios nada serios, nada responsables, burlándose del interés, burlándose de la necesidad de la gente ante un tema que al día de hoy seguimos manteniendo en el país la canasta básica más alta de la historia. Entonces, ¿y qué hacen los diputados de Nuevas Ideas? ¿Qué hace el gobierno? Quedarse callado, buscar distractores, como abrirle la puerta de esta Asamblea Legislativa a los creadores de contenido, buscando otro tipo de cosas que le permitan a la población desviar su mirada de los problemas que realmente son los que vive nuestra gente. Hablando ya de este ciclo que viene, hemos tenido 2 años, y para pasar de este tema a un poco evaluar la Asamblea, pero hemos tenido dos años donde ha habido un denominador, digamos, común, que ha sido un acoso y un ataque, y hasta muchos dicen persecución al periodismo y a la prensa investigativa. En la Asamblea, ¿cómo ha operado esto a partir de la experiencia que ustedes han tenido estos 2 años? ¿Ha habido o hemos tenido ahí en la Asamblea apertura a los periodistas o en realidad ha habido una política de bloqueo y de presión, digamos, al periodismo para que no investigue?
Bueno, hablando de lo que nosotros vivimos y presenciamos en el día a día, quizás los periodistas de este país tengan una apreciación más personal, pero en la generalidad lo que hemos visto y lo que seguimos viendo en esta Asamblea Legislativa es una obstaculización al libre ejercicio del periodismo, a la misma libertad de prensa, es decir, cuando el periodista busca declaraciones de un diputado o diputada, no hay posibilidades en muchos de los casos de tener acceso a ellos porque se les impide, porque no se les permite pasar hasta cierto punto, porque hay ataques directos en discursos, hay una estigmatización incluso del periodismo en este país y sobre todo de aquellos periodistas y de aquellos medios que son incómodos al gobierno, que han sido incómodos en lo largo de los años con diferentes gobiernos. Entonces, y hay que decirlo así, pero que su trabajo es poner en evidencia, poner en la mesa, de poner a la vista de los salvadoreños realidades que no se pueden esconder. Y yo debo decirlo, pues, porque cuando un medio que para el gobierno es incómodo saca o publica una información que no le conviene, entonces es de oposición, es pagado, es una serie de cosas. Pero cuando ese mismo medio publica una información en contra de la oposición o en contra, ahí sí es objetivo, ahí sí es veraz, ahí sí conviene hablar de ese medio. Entonces, hay una incongruencia total, en este caso del oficialismo, que aquello que me conviene lo tomo y hasta lo visibilizo, pero lo que no me conviene entonces se convierte en mi enemigo y en quien debo de atacar. Entonces, esa ha sido la constante. Yo debo también decir que este periodo, estos 2 años ya en la Asamblea Legislativa ha significado para el periodismo mismo, creo yo, un retroceso a su trabajo, a su forma, en este caso, de informar. Y al final no es al periodista, no es al medio, es a la población, es al derecho, porque no es una violación nada más a una persona que ejerce el periodismo, sino es al derecho ciudadano, al derecho que tiene la población de ser informada de forma veraz, objetiva, real de los problemas que existen en el país, de las situaciones que se dan en un momento determinado y que más allá de que éstas sean o no convenientes para el gobierno, el interés de la población debe de ser estar informado y ahí es donde hay una limitante, ahí es donde hay una coacción a este derecho que al final se traduce en un derecho limitado para la ciudadanía. ¿Hay en estos 2 años una evaluación que hayan hecho, Dina, como grupo parlamentario ustedes, que pudieran decir, hemos avanzado como Asamblea Legislativa en esto y hemos retrocedido en esto? ¿Hay alguna lectura de estos 2 años, Dina? Sí, bueno, como grupo parlamentario se están haciendo todavía, probablemente en los próximos días se saquen algunas informaciones, pero creo que es importante decir que en estos 2 años, los problemas más sensibles de la población han sido los más ausentes en la Asamblea Legislativa. Y ha imperado dentro de la Asamblea Legislativa por una correlación y una mayoría que es favorable al oficialismo, las decisiones que tienen que ver con la asignación de fondos, es decir, las aprobaciones millonarias de recursos de forma indiscriminada, sin tener mayores controles, sin que la Asamblea juegue un papel, el rol que le corresponde de ser peso y contrapeso en este caso. Entonces, una asamblea donde el tema económico ha sido el mayor ausente. Debo decirlo con claridad, con mucha responsabilidad. La economía de los salvadoreños y salvadoreñas no ha estado presente en las decisiones tomadas por la Asamblea Legislativa. Ha estado presente en la Asamblea Legislativa el otorgar recursos a la Asamblea, en este caso al gobierno central, para la compra de Bitcoin,
ha estado presente en la Asamblea Legislativa la exoneración de impuestos a grandes empresas que vengan a invertir en el país, en este caso las inversiones relativas al Bitcoin. Ha existido una Asamblea Legislativa en exonerar impuestos a los grandes, a las transnacionales, aquellos que vendrán a hacer una obra, que vendrán a hacer una infraestructura en el país, pero no hay una Asamblea Legislativa preocupada por resolverle los problemas a la gente. Estamos por iniciar la época agrícola. No se conoce al día de hoy cuál es el plan para la entrega de los paquetes agrícolas como mínimo. Se aprobó un fideicomiso en la Asamblea Legislativa que al día de hoy no se conoce tampoco nada en el tema de agricultura, mientras los agricultores están preocupados, están a la espera que el gobierno haga algo para que este año la producción pueda ser un poco mejor que el año anterior. Y debo decir también que ha sido una asamblea que se basa en la confrontación, en el discurso de odio y dejando de lado el debate serio, responsable, con argumentos, y una asamblea que carece, principalmente en este caso, la mayoría oficialista, los diputados de Nuevas Ideas y de aquellos que se le pegan ahí convenientemente, que carecen de total objetividad en el debate y que cuando no tienen argumentos para sostener un debate caen en el ataque, en el personalismo, porque eso, confrontación, ha sido parte de su eje. Entonces, creo que estos 2 años han significado 2 años de retroceso para la población que ve no resueltos sus problemas del día a día, y ha significado, sí, 2 años de logro para aquellos que tienen sus negocios a costa de los fondos públicos en el tema del Bitcoin. Ha significado un negocio para aquellos que tienen contratos millonarios y a quienes se les perdonan impuestos. Ha significado un avance y un cambio para aquellos que tienen el control ahora de la institucionalidad, porque la misma semana anterior veíamos con gran orgullo la Asamblea Legislativa en un discurso eufórico, salido de tono, ve como uno de sus mayores logros la destitución de funcionarios, es decir, acabarse la institucionalidad del país es un logro para este gobierno, para sus diputados que solo vienen a esta Asamblea Legislativa, que apretan un botón, que no saben que aprueban, que una vez que aprueban las cosas, después no tienen argumentos para sostener sus errores. Entonces, pero esa ha sido la dinámica. Entonces, aquellos que tratan o tratamos de hablar de forma objetiva de la realidad que vive la gente, se cuenta en la narrativa que somos los que nos oponemos al gobierno. A mí no me interesa, en este caso, oponerme al gobierno, me interesa que a la gente se le resuelvan sus problemas, pero a la gente no se le está resolviendo el problema, la gente está comprando todavía a $6.50 el cartón de huevos. La gente sigue comprando a $1.25 la libra de frijoles. Entonces está comprando a $33 y $36 el quintal de maíz. Entonces, y el salario sigue en las mismas condiciones. Entonces, ¿cuál es el resultado positivo en el día a día para la gente? ¿Cuál ha sido la mejora que la población puede decir? A mí me ha cambiado la vida esta asamblea. No, si le han cambiado la vida a los diputados, que de por cierto, valga decir, Franklin, esos diputados en la campaña legislativa andaban en entrevistas, andaban en el territorio diciendo que adiós privilegio, fuera privilegio, que iban a hacer una asamblea legislativa diferente. Así, ha sido una asamblea legislativa diferente, pero los privilegios siguen siendo los mismos y mejores para los diputados. De eso no hablan. ¿Quién sabe quién ha pagado los viajes de esos diputados que ahí van en caravanas y que sobre todo se van hasta de 20 en adelante a hacer viajes al extranjero? ¿Cuál es el resultado para el país? ¿Quién paga esos boletos?
Entonces, todo eso, la población está ahí pendiente. ¿Crees tú, Dina, que en realidad hay dentro de... La gente le dio, digamos, un nivel de confianza a ese grupo parlamentario que hoy predominantemente tiene la mayoría en la Asamblea? ¿Podríamos decir que esa confianza ha sido respondida, tiene respuesta, o en realidad a la gente no se le dio, digamos, respuesta en función de esos compromisos que estaban planteados? Porque se hablaba de una asamblea legislativa más transparente, de una asamblea legislativa mucho más abierta, más conectada al territorio, respondiéndole a los problemas de la gente, etcétera. Eso es lo que se escuchó durante la campaña que salían por parte de los diputados actuales. Pero en la concreta, Sí, francamente no ha visto nada de eso. y cuando nos detenemos y cuando vamos al detalle precisamente de entre la oferta electoral a la población y a lo que tenés 2 años después, entonces podemos decir nosotros que sobre todo aquellos que tienen ahora, porque debemos de decirlo así, Nuevas Ideas tiene las condiciones para aprobar leyes, reformas que beneficien a la gente. Tienen la posibilidad de hacerlo porque tienen los votos como nunca antes en este país un partido los tuvo, al menos no después de los acuerdos de paz. Entonces, pero esa mayoría que fue dada por la población porque porque creyó en una campaña nacional, no porque conociera al candidato, si muchos, mucha gente votó sin reconocer a los candidatos y al día de hoy ni siquiera hay diputados que la población no lo conoce en el territorio. Entonces, la población genuinamente confió en una idea de transformación y de cambios. Pero esos diputados, una vez electos, una vez llegados a la asamblea, donde les dijeron y les vendieron el cuento que podían cambiar este país de la forma que ellos quisieran, se creyeron el cuento, pero lamentablemente el resultado no fue para la gente. Entonces yo debo decir que Nuevas Ideas, que los diputados de Nuevas Ideas han sido un fraude para la población. Le han pagado mal o le han engañado a la población. Entonces, y además, también creo importante decir que la población, muchos quizás no hablan, no dicen, pero la población observa. Entonces, un diputado que no tiene criterio, un diputado que solamente viene a la Asamblea Legislativa a obedecer lo que le dicen, a leer un guión que le han mandado, un diputado que no tiene criterio propio en un tema determinado, ese diputado no responde a la gente. Ese diputado no responde a la población. Ese diputado está respondiendo a intereses, sobre todo de aquellos que les mandan y que los dominan como que son marionetas de qué tienen y qué no tienen que hacer. Entonces, creo yo que la población, sobre todo porque la población está pendiente de las decisiones que se toman y que la mayoría de las decisiones de esta Asamblea Legislativa no han sido para resolver los problemas de la gente, han sido, insisto, para resolver problemas de un grupo y de un sector económico de este país. Entonces, que tiene una disputa ahí. Entonces, de eso estamos hablando. Claro, si aquí nadie dijera nada, si nosotros no dijéramos nada, pues no tuviéramos ni siquiera ninguna confrontación, ningún problema. Entonces, pero claro, es necesario decir las cosas como son y lo que está sucediendo en este país, sobre todo las decisiones de cómo están utilizando la institucionalidad, porque mira, una cosa es que la población de forma legal le dio la mayoría a Nuevas Sí. Ideas, pero otra cosa es la legitimidad y esa te la ganas en el día a día con el trabajo. Estos diputados pueden ser legales, pero no son legítimos,
porque son un fraude para la gente, porque han engañado a la gente, la siguen engañando con un discurso y con una narrativa de que somos el mejor país de Latinoamérica y casi lo somos del mundo. Entonces, no toda la población se cree ese cuento, porque la gente que vive en las comunidades allá sabe que con $10 que vaya al mercado no le alcanza para cubrir las verduras y las frutas de la semana para su familia. Eso es lo que sabe la gente. Y dice, bueno, de eso nadie habla. Entonces, y cuando venís a hablar, bueno, la población dice, bueno, eso me interesa, eso es necesario hablarlo. Voy a esto, Ahí. precisamente lo que estás tocando. Hay una práctica de bloquear y no escuchar las propuestas que vienen de diputados de oposición. Sin embargo, no se retoman estos temas. Y quiero que me cuentes un poco en estos 2 años que se han venido presentando iniciativas y sobre todo enfocadas en el tema que ha sido el más ausente, que es el tema económico. ¿Cuáles son esas iniciativas que son de interés de la gente que se han presentado por diversos diputados de oposición y que simple y sencillamente han ido al vagón o al cajón, digamos, de los temas que no se abordan en la Asamblea? Sí, yo debo decir también, bueno, nuestra Constitución establece que los diputados representamos al pueblo entero. Entonces, eso dice nuestra Constitución. Y parte de ese pueblo entero son los sectores más vulnerables de este país. Representan al pueblo. Incluso estos sectores, muchos de ellos muy probablemente confiaron y votaron por nuevas ideas creyendo que iba a ser maravillas en este país. Pero los diputados tenemos iniciativa de ley, es decir, una iniciativa que tenga una comunidad o un sector puede llegar a esta Asamblea Legislativa, pero se convierte en un proyecto de ley si un diputado le da la iniciativa. Nosotros hemos asumido ese carácter representativo de las demandas de la gente. Muchas iniciativas las hemos acompañado que la población las trae. Otras las hemos trabajado nosotros, las hemos consultado con la población y las hemos presentado a esta asamblea, porque el proceso de formación de ley establece así, que se debe presentar una iniciativa, pasa a junta directiva debe incluir esa correspondencia en el pleno y mandarla a las comisiones. Las comisiones deben de analizar, de estudiar la pertinencia o no de ese proyecto de ley y dictaminar ya sea favorable, desfavorable, de archivo o como la comisión o las mayorías determinen lo más conveniente. ¿Qué ha pasado en estos 2 años? Las iniciativas que se han aprobado en esta Asamblea Legislativa son las iniciativas que vienen del gobierno. Yo me atrevería a un 98% de las propuestas de leyes, en este caso, reformas, han sido aprobadas porque vienen del gobierno. Es que ni siquiera los diputados del oficialismo tienen capacidad propia para presentar iniciativas por su cuenta, o no los dejan, porque aquí también son varias cosas. Entonces, nosotras hemos presentado, en el 2021 decidimos asumir este tema como parte de nuestro trabajo y presentamos diferentes temas en el ámbito económico, social, y así presentamos una en el 2021, fuimos de las primeras que presentamos la exoneración del impuesto del IVA en este caso, a los combustibles. Cuando la presentamos nos tildaron de populistas y de una serie de cosas. 8 meses después vino la iniciativa del gobierno a la asamblea y ahí sí se aprobó. Hemos presentado también unas propuestas de reforma al Código de Trabajo y otros tipos de reforma para que la revisión del salario mínimo ya se haga una vez al año, es decir, que se haga anualmente y no se haga cada 3 años como está el día de hoy, para que se establezcan incrementos, en este caso del salario mínimo. Todo sube de precio, sube la canasta básica,
sube, bueno, el alto costo de la vida en todos los aspectos, la energía, el agua, pero no sube el salario. Hemos presentado una propuesta de reestructuración de deudas. ¿Quién no tiene deudas en este país? Dada la crisis económica, el tema de la pandemia, pospandemia, muchas familias se han vuelto inmersas en un tema de no poder pagar sus deudas. Entonces, presentamos una propuesta de ley para la reestructuración de las deudas. Hemos presentado también una propuesta de establecimiento o fijación de precio de los insumos agrícolas. Esto porque el año pasado también, desde el año 2021, se viene conociendo del aumento cada vez más en los insumos agrícolas. Entonces, esto tiene un impacto directo en el agricultor, por ende en la producción nacional. Entonces, hemos presentado también en el marco del año pasado, en el mes de marzo, presentamos una serie de propuestas también de alivio económico para las familias, de la eliminación, en este caso, de privilegios o a funcionarios de la Asamblea Legislativa, del órgano ejecutivo, en este caso con la eliminación de vales de combustible. Aquí al menos los jefes de grupo parlamentario, los de junta directiva, tienen ese tipo de privilegios. Ahí vemos a los ministros con grandes caravanas, la utilización de vales de combustible, emisiones oficiales. Entonces, es decir, a la población se le manda que se apriete el cincho, pero los funcionarios no quieren. Hemos presentado también, dentro de esta propuesta iba la atención a sectores vulnerables, que es el pago precisamente de la pensión universal a alrededor de 37,000 personas que en este país estaban siendo beneficiadas con el tema de la pensión universal y que el día de hoy pasan 6, 7, 8 meses sin que la gente pueda recibir este beneficio. Y hemos presentado también dentro de esta misma propuesta una focalización o la entrega de bonos principalmente a mujeres, madres, jefas de hogar, que el tema de la crisis post pandemia, ahora el mismo régimen de excepción y otras condiciones que ponen a las mujeres en desventaja para que el gobierno pudiese establecer estas disposiciones. Sin embargo, estas y otras medidas han sido descartadas y no es que no han sido descartadas, lo que han hecho es que no las han agendado, no han cumplido o han violado, mejor dicho, el reglamento interno de esta asamblea que ya establece el procedimiento que se le debe de dar a una iniciativa que llegue a esta asamblea. Entonces, aquí, según ellos, bueno, le hacen daño a Dina o al grupo parlamentario. No, el daño se lo hacen cada vez más a la población a quien le niegan la oportunidad y le niegan el derecho de que sus demandas, de que sus problemas sean escuchados. Hace unas semanas presentamos nosotros una propuesta de reformas a la ley de ANDA, específicamente una de las demandas que vemos en redes sociales, vemos en el día a día, en el territorio, es el incremento en los recibos en la factura de ANDA, el cobro por medidores, sin que nadie ni la Defensoría cumpla con su rol o su papel de defensa de los intereses de los usuarios, sin que nadie haga nada. Es decir, pero todas estas iniciativas, nadie sabe dónde están, siquiera durmiendo el sueño de los justos. Pero claro, algunas las han venido a retomar y les han puesto el loguito y la firma de ellos, porque eso es lo que importa, es un afán mediático y de protagonismo. Hay en esto, Dina, y yendo un poco a Oriente, a tu territorio, pensando en el sentido práctico del papel que tiene el diputado o la diputada, es decir, ustedes son electos por territorios. ¿Cuál podría ser en estos 2 años los temas pendientes o los, digamos, aportes o resultados positivos que ha recibido Oriente o San Miguel de este ejercicio parlamentario?
Mira, uno de los temas que ellos alardean, y hablo específicamente por San Miguel, es el tema del bypass. Ahora ellos le cambiaron nombre, le llaman Periférico Gerardo Barrios. Pero aquí la historia, los datos, las notas periodísticas no nos dejan mentir. Ese fondo, los 122 millones, se aprobó en el gobierno anterior, se gestionó en el gobierno anterior, se aprobó en la Asamblea Legislativa anterior, y claro, a este gobierno, como a todo el que asume un gobierno, ya sea en lo local o nacional, le toca darle continuidad a los proyectos que ya están en marcha. Entonces, debo decir, lo que se ha hecho es como una actualización de precios de lo que los costos que ha significado, que va a significar el bypass por el aumento de los precios, y se han tenido que hacer otras incorporaciones de fondos en esta Asamblea Legislativa. Pero el proyecto venía desde hace ratos. Y yo, porque soy del Oriente, porque conozco San Miguel, su territorio, su gente, debo decir, y me preocupa sobremanera, que este año hay amenazas muy claras sobre los impactos que tendría en este caso el tema de las cosechas. ¿Por qué digo esto? Hay alertas también incluso internacionales que han hecho el llamado ya que a partir de agosto El Salvador sería uno de los países que estaría necesitando ayuda humanitaria, y principalmente la zona del oriente del país. Todos sabemos que el oriente del país se sitúa como parte, en este caso, del corredor seco, donde los eventos extremos climáticos tienen un impacto mucho mayor en la producción y en la vida de la gente. Cómo la agricultura ha visto un retroceso, y voy a hablar para un pequeño ejemplo, el municipio de San Miguel. Desde el periodo pasado, en el que el gobierno municipal entregaba paquetes agrícolas a más de 10,000 agricultores, además del paquete que el gobierno central le entregaba, esa posibilidad o esa ayuda ya nuestros agricultores en San Miguel no la tienen. Ahora se encuentran con, en este caso, el encarecimiento de los productos de la canasta, básica para la producción, en este caso de los insumos agrícolas, fertilizantes, con que los campesinos y campesinas que no son dueños de su tierra, que tienen que alquilarlo, los alquileres han subido de precio, y esto pone en riesgo la producción de una familia, la sostenibilidad, y que muy probablemente esta familia pueda caer en inseguridad alimentaria. Entonces, ¿qué se hace por San Miguel? ¿Cómo reactivamos una apuesta por San Miguel? Y lo venimos hablando, y digo esto porque esto era uno de los temas con los que durante la campaña hablábamos con la gente también. Uno de los temas principales para San Miguel debe de ser una apuesta integral a la agricultura, pero que no tiene que ver solamente con la entrega de un paquete agrícola, que no resuelve el problema. Digamos que ayuda, pero que no resuelve el problema. Entonces, ¿cómo fortalecer las capacidades de nuestros agricultores? Y ahí tenemos que toda la zona, en este caso del volcán, que es zona agrícola, donde están los hombres y mujeres que producen la tierra, que llevan estos productos al mercado y que luego pasan a nuestra mesa, entonces ahora se ven en un riesgo importante. Eso creo yo que es una de las preocupaciones, y lo digo de forma personal, una de las preocupaciones que tenemos en cuanto al departamento de San Miguel. También nos preocupa que el debilitamiento en el área municipal con la eliminación o el robo del FODES para la gente ha imposibilitado a la familia a poder tener acceso a programas y proyectos que desde los municipios se venían haciendo. Vemos con preocupación también cómo la utilización de instituciones, en este caso como la Dirección de Obras Municipales, solamente llega a unos municipios que muy probablemente son importantes electoralmente para el oficialismo, para el gobierno, pero descuida a otros, entonces poniendo en riesgo a la gente. Entonces, estas condiciones
también nos preocupan y son temas que se deben de hablar, se deben de poner en la discusión de la gente y creo que la población está ahí y está observando, está pendiente. Mucha gente no habla, no dice nada, pero está conociendo su realidad. ¿Cuál es, para ir cerrando, Dina, cuál sería, cómo advertirías a la población del papel que va a jugar la Asamblea en este año que ya es un año electoral? Yo creo que no necesitamos decir mucho para imaginarnos cómo va a venir o cómo va a ser estos meses que faltan de cara a un proceso electoral. Si ya hemos visto una asamblea populista, una asamblea que juega con las necesidades de la gente, si ya hemos visto una asamblea que miente, diputados que no tienen reparo ni descaro alguno de burlarse de la necesidad de la población, de obviar los intereses de la gente, podríamos esperar nosotros desde lo interno aquí en el ámbito institucional, pues obviamente más confrontación, más acoso, más en algunos casos hasta persecución, pero de cara a la población, muy probablemente ahí van a venir las promesas, las nuevas promesas. Ahora como todo es nuevo, ahora van a haber unas nuevas promesas, aquellas mismas, aquellas promesas que llegaron a hacerlas en el 2018, en el 2019, esas promesas van a ir a decírselas ahora y que se las van a hacer en el próximo periodo, cuando ellos han tenido la posibilidad. Yo recuerdo que antes el gobierno central decía, es que yo no puedo hacer nada porque hay una asamblea que me lo impide, porque la asamblea está en contra de todo, miren, pero ¿y ahora por qué no se le quita el impuesto al IVA a la canasta básica? ¿Por qué no se le ayuda a la gente en sus necesidades diarias? Si ahora tienen el poder, si ahora tienen el control, tienen la mayoría, entonces ¿a quién le van a echar la culpa? No tienen a quien, ya no es el FMLN en quien deben de estarse escudando para decir, por ellos no podemos hacerlo. No, son incapaces, han sido incapaces para resolver los problemas de la gente, han sido incapaces, han sido insensibles para ponerse en la realidad que vive nuestra gente, que vive en el día a día de esa familia que el papá o la mamá perdieron su trabajo y que ahora esa familia depende de un emprendimiento porque le quitaron su ingreso asegurado y que esa familia pasaba a ser parte de la informalidad, que no tiene asegurada su comida en la mesa para sus hijos e hijas. Entonces, de eso estamos hablando. Entonces, hay que prepararse para más saturación mediática por parte del oficialismo y sobre todo más mentiras, que es lo único que pueden hacer bien. ¿Hay alguna posibilidad, Dina, digamos, ya para hacer una valoración final tuya, hay alguna posibilidad de que esta asamblea legislativa pueda modificar, porque se ha venido, bueno, no discutiendo, sino que se anuncian y se meten en un entorno bien de distorsión, digamos, de caos, pero hay posibilidad de que este tema de los municipios y los diputados en materia se reduzcan, se llegue a tomar una decisión? ¿Han visto ustedes esto? ¿Se ha discutido de alguna manera? Que se hablan de 50 municipios, 60, 30 diputados, 40 diputados, ya no se sabe. ¿Tienen ustedes alguna No se ha discusión? ¿Esto es serio, discutido, de verdad? sí, no se ha discutido, pero que es una probabilidad, que existe la posibilidad, sí, claro, ¿por qué? Porque tienen las condiciones para hacerlo, tienen los votos. Eh, ¿Por qué no lo hacen o por qué no lo han hecho hasta el momento? Es algo que creo que todos, o al menos nos estamos preguntando el por qué. Claro, tiene que ver, y yo creo que aquí hay algo importante, es que ellos están midiendo los impactos o los daños que podrían tener esto de cara a un proceso electoral. Mira, es que cuando hablamos de la reducción de los municipios, primero no se puede hablar, alguien no puede salir a poner un tuit, un diputado no puede salir a dar retweet
bueno, a menos que no conozcas la realidad de tu territorio, de tu gente, yo conozco los 20 municipios de mi departamento, cuál es la realidad de la gente, la idiosincrasia, el arraigo, la identidad y lo que significaría esto un choque cultural para la familia, para la gente que ya tiene su identidad en un municipio determinado y que ahora con la amenaza o con los rumores de que muy probablemente van a ser menos municipios, hay familias que dicen, miren, ¿cuántos municipios van a ser en San Miguel? ¿Y nosotros a dónde vamos a pertenecer? ¿Y a dónde vamos a ir a sacar las partidas? ¿Y ahora qué patrono vamos a celebrar religiosamente? Hay una serie de cosas más allá de la división administrativa del Estado que se deben de tomar en cuenta. Además, no se conocen criterios al día de hoy sobre la base de qué se puede estar pensando esto y cuál es el beneficio que esto traería para la gente. Y uno puede pensar, mira, si han sido incapaces para gobernar los municipios que al día de hoy tienen, porque Nuevas Ideas está gobernando la mayoría de municipios en el país, pero si han sido incapaces para resolverle los problemas a la gente en municipios pequeños, ¿cómo van a ser capaces de resolver ahora ya con municipios más grandes, reduciendo o quitando los más pequeños? Son de las cosas que uno que también salen ahí a la discusión. Claro, tiene que ver con un tema económico, muy probablemente la concentración de los recursos y las decisiones, el tema del control, porque aquí no hay poder alguno que pueda decir ahí, allá en lo local, son territorios autónomos, son poderes locales. No hablemos de poder porque el poder aquí solo puede estar en unas cuantas manos, que ya sabemos de dónde son. Entonces, esas cosas creo yo que están ahí, que ahora son supuestos, que uno no podemos partir de supuestos porque son eso, hasta que no llegue una iniciativa a la Asamblea Legislativa que no se conozca, no podemos en este caso establecer otro de informaciones. Sin embargo, ¿pueden hacerlo? Claro, claro, pueden hacerlo. Y mira, en el tema de los diputados, eso no es nuevo, no es primera vez que se viene hablando de reducir la cantidad de los diputados. Ya ha habido en este país discusiones sobre eso. Entonces, ¿qué se va a hacer? Hay que ver si es necesario reducirlo, pero que esto le va a significar, cuál es el cambio positivo que va a traer para la población, es lo que nosotros debemos de preguntarnos. Pueden haber 5 diputados como pueden haber 300. Entonces, pero ¿cuál es el cambio que la población verá positivamente? También eso debemos de preguntar. Dina, te agradezco. Hay varios temas. Lo que pasa es que por la asamblea pasa todo, ¿verdad? Se me queda, bueno, te pregunto y con esto cierro ya. Sí, Un año ya para elecciones. La bancada oficialista desbloqueó para que se puedan hacer reformas en este último año. La verdad es que es un proceso electoral incierto y con un sí. tribunal que no termina de convencer sobre su carácter o autoridad, digamos. Entonces, ¿cómo lees tú este proceso electoral? ¿Ves una cosa transparente o ves que la situación va empantanada a caminar en una elección que ya de por sí está cuestionada por el tema de romper la Constitución? Mira, vamos a ir a unas elecciones donde las reglas del juego no están claras, donde al día de hoy, con la reforma que se hizo en la Asamblea Legislativa errónea, por cierto, este, se pone en riesgo la integridad de todo el proceso, en este caso, del proceso de elección. Estamos convencidos de que vamos a un proceso de elección donde el régimen tiene control total de las instituciones, donde la autoridad de todo un proceso eleccionario como es el tribunal, que debería de jugar un rol protagónico, bueno, debe de ser el árbitro en este partido, en este proceso, pero no está haciendo su papel, donde es permisivo, consecuente con las violaciones y los atropellos que se anuncian y que se están dando. Aquí estamos a expensas que
una semana antes para las elecciones se puedan inventar cualquier tipo de reforma o cualquier tipo de proceso y que pueda, en este caso, venir a trastocar todo el sistema electoral. Eso significaría, obviamente, es un riesgo, es un retroceso, es una amenaza clara, pero claro, aquellos que tienen el poder y que tienen el control, que tienen las decisiones, pero que también tienen la convicción de no querer ceder espacios y de aferrarse al poder porque es la única alternativa que les queda. Entonces, buscan cerrar cualquier espacio y facilitar mecanismos que promuevan, en este caso, fraudes. Definitivamente estamos frente a un proceso que no será transparente, muy probablemente, donde la población carecerá de la información real, y creo que esa es como la tarea que tenemos todos, ser vigilantes y en este caso señalar las acciones que no estén correctamente. Dina, ustedes están en el proceso de inscripción de precandidaturas. ¿Veremos a Dina participando para seguir defendiendo todo el tema de Oriente San Miguel? Muy probablemente yo, bueno, he hablado con varias gente, liderazgos de las diferentes comunidades en el departamento de San Miguel, y vamos a hacer el proceso de inscripción, y bueno, ya será la militancia quien defina, en este caso, si es necesario continuar en este espacio, si lo hemos hecho de la manera correcta, de acuerdo a nuestros principios y valores. Creo que el proceso está abierto para que más compañeros y compañeras se puedan sumar y que la militancia tenga la oportunidad de elegir a los mejores candidatos y candidatas para que vayan a este proceso que no es fácil, que no es un proceso, debo decir, es un momento especial, muy difícil. Sin embargo, creo que el FMLN ha decidido en la estructura, en sus diferentes espacios, participar, apostar a ganar gobiernos municipales, a ganar representación legislativa, competir principalmente también en la presidencia de la República, siendo un partido de izquierda, el único partido de izquierda en este país. Tenemos la obligación moral también de acompañar al pueblo en esas demandas que no han sido resueltas. Dina, te agradezco, de verdad, un honor haber platicado contigo y porque me regalas un rato, un tiempo de tu agenda de trabajo. Suerte en la operación que viene, y la verdad es que queda mucho trabajo todavía, un año difícil en la asamblea, pero creo que la Sí. gente al final va a reconocer el trabajo que se hace de verdad, y también va a ir desconociendo y rechazando aquel ejercicio de populismo, de demagogia y de política y de prácticas viejas que todavía se siguen haciendo ahí. Abrazos, Dina. Gracias, Fran. Yo creo que todos tenemos la obligación de vencer la desinformación, y espacios como este también nos ayudan y facilitan la conectividad con la población. Así es que encantada, igual, suerte, y creo que es necesario, este país necesita hombres y mujeres comprometidos. Gracias, gentes, a ustedes. Un abrazo nuevamente por acompañarnos en otro programa de Barcito FM. Los veo en la próxima.